Quería empezar contigo con la primera pregunta, que es preguntarte por un poco tus inicios, ¿no? En el mundo del periodismo, ¿cómo empiezas en esto? Bueno, ¿en Twitch o en No, en periodismo? general, en periodismo. O sea, quiero decir, empezando desde el principio. Nada, bueno, la verdad es que yo siempre tuve como objetivo ser periodista deportivo, pero desde muy pequeño, o sea, desde que tengo 12 o 13 años, cuando la gente me preguntaba qué quería ser, pues quería ser periodista y vinculado al mundo del deporte. Yo siempre explico una anécdota que me explicaron en una de las cenas que haces con exalumnos de tus primeras épocas. Yo en este caso pues con exalumnos de Escolapios de Sant Antón de Barcelona, y entonces siempre en las cenas salen todo tipo de anécdotas y me contaban, que yo ni me acordaba de ese tema, que cuando yo estaba en tercero de bachiller, que debía tener 12 años o 13 años, yo iba con un periódico debajo del brazo, con un periódico de deportes además. Con lo cual siempre tuve muy claro que quería ser periodista y periodista deportivo. Dio la casualidad además que ese periódico que yo llevaba bajo el brazo es en el que empecé a escribir después allí en Barcelona, y donde empezó mi trayectoria. Entonces, bueno, lo tuve muy claro. No era muy buen estudiante, afortunadamente cambié un poquito cuando llegué a los 16, 17 años. Me matriculé en periodismo sin tener muchas expectativas o sin tener mucha confianza en que iba a poder pasar, porque hacían exámenes de entrada, porque solo había 3 universidades en España: Madrid, Barcelona y Pamplona. Me parece que nos presentamos 1000 personas en mi promoción y solo había 300 plazas. Entonces, bueno, me matriculé porque era mi ilusión, pero no sin mucho convencimiento de que iba a poder pasar. Y de hecho, hice otra matrícula paralela creo recordar que era marketing y turismo, algo así era la carrera en aquel momento. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al final, pues cuando fui a buscar las notas, pues estaba entre los 300 que se incorporaban a periodismo. Bueno, ahí empezó un poco todo. Al cabo de un par de años, cuando estaba en segundo de carrera, yo seguía trabajando en un colegio, que es donde también había estudiado, que es el Colegio Alpe, y entonces estaba desayunando y recuerdo que vino un compañero mío que habíamos jugado a balonmano juntos en el colegio, y me dijo, oye, que él estaba estudiando también periodismo, pero digamos que en aquel momento periodismo y publicidad iban de la mano. Entonces los 3 primeros cursos eran comunes y ya en cuarto y quinto te separabas. Los que queríamos ir por la rama de periodismo hacíamos unas asignaturas, y los que querían hacer publicidad otras. Él había encarado su carrera de cara a la publicidad, y cuando le ofrecieron la posibilidad de trabajar en el periódico, pues me lo trasladó a mí. Y bueno, me presenté en el periódico y ya esa misma tarde me quedé. Me incorporé para hacer balonmano, y al cabo de medio año empecé con el tema del baloncesto, que es donde quizás la gente me empezó a conocer más, ¿no? Primero en el periódico y después al cabo de 4 años ya en Antena 3 en Antena 3 de radio. Y ahí empezó un poco todo. Pero bueno, yo tuve muy claro qué es lo que quería ser y a qué me quería dedicar. Bueno, has hablado de que empezaste en el periódico haciendo balonmano y luego haciendo baloncesto y pasaste a Antena 3 Radio, que trabajaste muchos años con José María García. ¿Cómo fue trabajar con un auténtico maestro de periodistas como es García? Y si recuerdas, o qué anécdotas en aquel momento recuerdas con más cariño de aquella época. Bueno, trabajar con García pues era un poco el cénic, ¿no? El máximo a lo que podías acceder. Ni en mis mejores sueños hubiera podido pensar que yo iba a trabajar con José María García, que era el número 1. Pues trabajar con García era de mucha exigencia. Yo siempre digo que casi todo lo bueno y lo malo que sé de la profesión lo aprendí en esa época. Fue una época maravillosa para mí. Si tuviera que elegir un momento de mi trayectoria periodística, seguramente me quedaría con esa etapa de Antena 3. Quizás también porque éramos gente muy joven, al lado de José María, que también era un tipo relativamente joven, no sé cuándo, debía tener 30 y algo de años José María cuando se hace cargo de Antena 3 de radio. Y entonces, bueno, pues se generó ahí, se hizo un grupo como muy familiar, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que cuando al cabo de los años
y aunque hayan pasado 20 años sin ver a esa persona, si es alguien vinculado a Antena 3 de radio y sobre todo si es alguien vinculado a Antena 3 de deportes, es como encontrarme con alguien de la familia. No era fácil trabajar con José María, como decía, era un tío muy, muy exigente, no había horas, lo mismo podías estar un día hasta las 3 de la mañana que otro día tener que levantarte a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces no había horas, no había fines de semana, pero como a todos nos gustaba lo que estábamos haciendo y como yo siempre he dicho, yo soy un privilegiado porque me dedico a lo que siempre hubiera soñado ser, lo que es mi hobby y que encima me han pagado y he podido vivir de ello. Entonces, pues la verdad es que no nos importaba, ¿no? Y repito, fue pues un curso acelerado en 10 años de todo lo que hay que saber, de cómo hay que moverse en el mundo de la comunicación y sobre todo cómo tienes que ejercer la profesión de periodista en el mundo de la radio y en el mundo del periodismo en general. Sobre García, además, uno de los momentos quizás más tensos, más polémicos de los últimos años en la radio deportiva española fue la guerra que mantuvo con José Ramón de la Morena, que se decían absolutamente de todo en antena. ¿Tú lo llegas a vivir? Y si es así, ¿qué recuerdos tienes de aquella guerra? A ver, yo no lo viví. Yo estaba en Antena 3 en ese momento, cuando empieza José Ramón de la Morena y cuando la cadena SER o el grupo Prensa apuesta por él y cuando, bueno, pues hay esas rencillas que hubo entre los dos. Guerra, yo no hablaría de guerra porque había tal desigualdad entre uno y otro que no se puede hablar de guerra. O sea, cuando uno está aquí y el otro está aquí porque está empezando su trayectoria en el mundo del periodismo nocturno radiofónico, pues la verdad es que yo no hablaría de guerra, pero digamos que entre los soldados de a pie, yo creo que hubo, salvo raras excepciones, no hubo mucha repercusión. O sea, yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. Uno de mis mejores amigos, si tengo que elegir en la profesión a 3, 4, 5 grandes amigos, uno de ellos es Manolo Lama, que curiosamente estaba en la otra trinchera, si se puede hablar también de trincheras, o sea, y convivíamos juntos, nos ayudábamos profesionalmente, tanto Andrés y yo, que Andrés Montes también lo vivió, como Manolo y la gente que estaba con él. Paco Jo ya en la última época de Antena 3, pues también Paco Jo se incorporó a la cadena SER y también coincidimos en algunos viajes. La verdad es que nunca tuvimos una sensación de enfrentamiento, al contrario, pues a veces con Manolo, a lo mejor de la Morena, le pedía, oye, que en baloncesto, por ejemplo, que era donde más coincidíamos, pues quería tener a Antonio Díaz Miguel, el seleccionador nacional, y García también. Bueno, pues al final lo conseguía o se lo llevaba el que tenía más insistencia. Si García se ponía muy pesado, que quería sí o sí a tener a García, pues Manolo convencía a José Ramón de la Morena de que era mejor tener, yo que sé, a Fernando Martín y que ya al día siguiente o al cabo de 3 días ya tendríamos a Díaz Miguel, ¿no? Y al revés. O sea, si yo veía que Manolo veía que José Ramón de la Morena estaba muy empecinado con un personaje y lo querían los dos a la vez, bueno, pues cedía uno u otro, pero intentábamos ayudarnos. O sea, yo nunca tuve sensación de guerra. Sí existió, o sí que hubo algunos rifirrafes, pero que fueron excepciones. También depende de la persona. Yo sé algunas cosas que pasaron que no tenían que haber pasado, ¿no? Pero que yo no tuve nunca sensación de estar enfrentado a la cadena SER y de hecho, fíjate que yo ahora trabajo con casi todos ellos, o sea, muchos de los que estaban desde el principio y muchos de los que se fueron incorporando, como puede ser Paco González o Juanma Castaño, y siempre hemos tenido muy buena relación. Este año, además, sobre García de la Morena han salido algunos productos audiovisuales, como es Saludos Cordiales, el podcast de Juan Arena, o como Reyes de la Noche, la serie de Movistar Plus, que tanta polémica ha generado y que de hecho tenía segunda temporada y se ha cancelado. Ha habido muchas críticas a la serie, porque ha habido muchos periodistas de la época que vivisteis que no les ha gustado. ¿Tú qué opinas del formato de la serie en sí?
¿Cómo lo ves tú? Es que no la vi, o sea, lo sé todo por referencias y como las referencias que tuve, los inputs que me llegaron eran casi todos negativos, es verdad que el problema es que era efectivamente una serie de ficción, pero basándose en algunos casos en cosas más o menos reales o en personajes más o menos reales. Pero claro, lo que tenía que haber quedado delimitado es que si es ficción para todos. Y si es realidad, tiene que ser realidad para todos. Entonces, por lo que me llegó, por ejemplo, el personaje de García se podía asemejar en algo a la forma de hablar o a la forma, o incluso hasta en el físico del actor que lo interpretaba, que para mí es un monstruo, pero en el caso, por ejemplo, de La Morena no se parecía en nada. Después se daba una imagen de García que tampoco se asemejaba a la realidad, como tampoco se asemejaba a la realidad de La Morena. O sea, ni todos eran tan buenos ni todos eran tan malos. Entonces, la imagen que a mí me han hecho llegar es que poco menos que García era el malo de la película y José Ramón el bueno. Y creo que ni García era el malo, ni José Ramón el bueno, ni José Ramón el malo, ni García el bueno. Yo creo que había un término medio y que si hablas con gente que ha trabajado con García, pues casi todos te hablaremos bien, porque García como jefe ha sido un jefe excepcional. Yo siempre digo que ha sido el mejor jefe que he tenido. Y eso no quiere decir que no me llevara 1000 broncas, que no me exigiera como al que más, pero que yo solo puedo hablar bien de García, como creo que la mayoría de la gente que hemos trabajado con él. Y en el caso de José Ramón, 3/4 de lo mismo. Habrá gente que habla bien y habrá alguna minoría que hable mal. Entonces, no vi la serie, no me interesó porque todo lo que me llegaba no me convencía. Entonces, a partir de ahí dije, no me interesa verla. Y algo debió haber de esos inputs negativos que me llegaron cuando, como tú bien apuntas, no llegó a hacerse una segunda temporada. Y después, por ejemplo, en el de Juan Arena, sí que lo he escuchado, me parece que es un producto sensacional, que lo ha hecho muy bien, que ha ido a la fuente, que ha hecho, bueno, pues ha reflejado un poquito la realidad con diversos personajes e incluso creo que ha sido una injusticia que, por ejemplo, ya que se ha instaurado ese premio Ondas al podcast, me parece una injusticia que no se le hubiera dado ese premio a Juan Arena, porque a saludos cordiales, porque me parece que es un producto maravilloso el que ha hecho. Te quería preguntar también, Siro, porque tú has estado, digamos, en las dos caras de la profesión, porque tú eres periodista, pero también has sido jefe de prensa, que tú has sido jefe de prensa del Deportivo de La Coruña. Te quería preguntar primero, ¿qué diferencias ves entre las trincheras, por así decirlo, como decías antes, en estar al pie de la calle, de la información, y estar gestionando el día a día de un club a nivel comunicación, todo eso? ¿Qué diferencias ya con la experiencia, cómo lo ves? Es muy ingrato, ¿eh? Yo siempre he dicho que estar en un departamento de comunicación, entiendo que además en cualquier departamento de comunicación de una empresa privada o pública, que después tengas que tener, claro, porque al final para eso se genera, ¿no? La dirección de comunicación. Tienes que estar relacionado con los que han sido tus compañeros, ¿no? Y entonces es muy ingrato en lo que yo viví, que es el mundo del fútbol. Para los directivos y para los jugadores seguías siendo periodista y por tanto te asociaban a la otra trinchera, y para los compañeros periodistas tú eras también el enemigo porque te habías pasado al bando contrario. Entonces siempre tenías que navegar un poco entre dos aguas y nunca acababas de contentar ni a unos ni a otros, ¿no? De todos modos, yo no me arrepiento de haber vivido la experiencia, creo que es una muy buena experiencia. Yo recomendaría a todo el mundo, si tuviera esa posibilidad de trabajar una época en alguna situación parecida, en algún gabinete de comunicación, porque yo siempre he explicado lo mismo. Cuando entras en una entidad, en este caso deportiva y futbolística como es el Deportivo de La Coruña, te das cuenta de lo que se puede sufrir también cuando estás en el otro lado, o lo que sufren los que están en el otro lado, ¿no? El directivo, el presidente de turno, los jugadores, el entrenador. Y a veces es verdad que
que cuando damos opinión, sobre todo cuando damos opinión, no alcanzamos a entender o a valorar lo que la parte criticada puede sentir, ¿no? y puede sufrir incluso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha servido. Después he seguido a veces también, no he aplicado mucho la teoría y me he olvidado enseguida de esa experiencia, pero bueno, yo creo que sí sirve para a lo mejor ser más analítico y ser menos pasional a la hora de hacer una crítica, porque hay que ponerse un poco en la piel, repito, en el caso del fútbol, del entrenador, del jugador, del presidente, bueno, que siempre hay un motivo y a veces a nosotros no nos llega. Sí es verdad que a veces no nos llega porque el trabajo que se hace desde esos departamentos de comunicación no es todo lo abierto y todo lo fluido que sería de desear. Creo que yo intenté pelear contra eso cuando estuve, los 3 años que estuve en el Deportivo de La Coruña, pero creo que nos queda mucho camino por andar en lo que se refiere a los gabinetes de comunicación, en lo que yo conozco y en lo que a mí me interesa, que es en los de ámbito deportivo, ¿no? de fútbol, de baloncesto y tal. Sobre todo en fútbol. En baloncesto igual intentan facilitarnos la labor y facilitar también la relación del deportista con el periodista, pero en el mundo del fútbol yo creo que nos hemos equivocado. O sea, creo que la gente o la mayoría de gente, hay de todo, pero hay una mayoría de gente que ha llegado a los departamentos de comunicación y que en vez de facilitar la relación entre los deportistas o los directivos y el periodista, lo que hacen es distanciar esa relación cada día más, ¿no? Y creo que eso no es bueno ni para el deportista, ni por supuesto para la imagen del club y para todas esas cosas. Claro, porque siempre se ha hablado, o los últimos años se ha hablado, de que desde que llegaron Guardiola y Mourinho a Madrid y Barça respectivamente, quizás se haya pronunciado más esa falta de relación entre club o deportista, como dices, con periodista, pero ¿crees que es desde ese punto exacto o es desde un pelín antes que ya se vaya deteriorando esa relación? Yo creo que viene de mucho antes. Yo creo que viene de muy atrás. O sea, la falta o el distanciamiento entre los deportistas o los futbolistas y el periodismo, yo creo que viene... Primero lo propiciaron los jugadores. Y en este caso, los jugadores al principio de los 90 del Madrid y del Barcelona. O sea, no voy aquí a utilizar la bufanda. O sea, fueron tanto unos como otros. Y empezaron ahí a intentar, bueno, pues frenar esas posibilidades que tenías antes, pues a lo mejor de que tú ibas a un entrenamiento y tenías un programa al mediodía y quedabas con el jugador de turno para entrevistarlo y hablar pues de lo que podía haber pasado durante la semana o de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces yo creo que ahí empezó en los años 90 con Madrid y Barcelona, que fueron un poco los abanderados, y ya después curiosamente cuando creemos que con la llegada de los jefes de prensa y directores de comunicación eso se podía mejorar y podía ser bueno para unos y para otros, pues cada vez se fue complicando más y yo creo que cada vez más los directores de comunicación y jefes de prensa que han ido llegando, pues se han puesto la gorrita de policía y distancian cada vez más la relación entre la prensa y los jugadores. ¿Que con Mourinho y Guardiola se acrecentó? Sí, seguramente sí. Igual había parcelas a las que no se había llegado, por ejemplo, pues hasta ese momento los periodistas podían viajar en el mismo avión que los deportistas. Hasta ese momento, pues igual tú ibas en los viajes, podías compartir el mismo hotel que los futbolistas. Bueno, pues eso también se fue eliminando y ahí sí que yo creo que influyó pues la guerra y la llegada de Mourinho al Madrid, de Guardiola al Barcelona y que bueno, pues que cada vez la distancia se fue haciendo muchísimo mayor y es que al final
bueno, lo que se ha conseguido es que haya muy poca relación entre el futbolista y el periodista. Y yo creo que eso no es bueno ni para unos ni para otros. Pero claro, también, Siro, ha habido otras maneras de comunicar por parte del deportista, porque ahora con el nacimiento de otras plataformas como Twitch, YouTube o las redes sociales como Twitter e Instagram, también han encontrado otra manera de comunicarse con los aficionados directamente sin tener que pasar por el periodista. ¿Crees que también hay a lo mejor esta parte del problema, que a lo mejor no haya esa falta de confianza, que no se terminen de fiar los deportistas de los periodistas, quizás? Ya, pero es que eso ya pasaba antes. O sea, evidentemente antes los futbolistas y los deportistas no se fiaban de todos los periodistas. O sea, tenías que acceder a ellos, pues primero demostrarles que podían confiar en ti. Había una relación casi de amistad y evidentemente, pues por ejemplo, a mí en el mundo del baloncesto, pues Solozábal, Sibilio, o Epi, o Fernando Martín, o Joe Llorente no me trataban igual que a un periodista que no conocían. O sea, eso ya existía, o sea, ya te los tenías que ganar, entre comillas. Y ganar no era haciéndoles críticas positivas, sino intentando ser justo en los análisis cuando tenías que analizar pues, un partido y después, bueno, pues saber respetar lo que es el off the record y que si un día te contaban una cosa que no se podía después publicar, pues no publicarlo, porque si traicionabas esa confianza, pues evidentemente lo habías perdido para siempre, ¿no? Pero por eso digo que eso ha existido siempre, esa relación entre unos periodistas y unos deportistas. O sea, hay con gente que tienes más afinidad y otra con menos. Que ahora con la aparición de Twitch hay mayores redes de comunicación, evidentemente, que a veces o muchas veces ahora los deportistas prefieren ir a un canal de Twitch que a un programa específico de deportes. Sí, pero es que eso también pasaba antes. Es que ahora se ha generado también, yo creo que hay como una leyenda que no es del todo real o realmente no hemos analizado lo que está pasando, porque los deportistas y los futbolistas en este caso ya iban a programas de entretenimiento, porque al final no olvidemos que una plataforma de Twitch es una plataforma sobre todo y por encima de todo de entretenimiento. Y entonces los jugadores antes ya iban, Sergio Ramos ya iba al Hormiguero y Gerard Piqué ya iba a la Resistencia y Marc Gasol 3/4 de lo mismo. Y esos no eran programas específicos de deportes, sino eran programas de entretenimiento. ¿Y por qué iban? Pues bueno, pues porque a lo mejor les apetecía más hablar con todos los respetos, no es peyorativo, de gilipolleces, de jiji jaja, de reírse un rato, de pasarlo bien, que de profundizar mucho en que si el Barça pierde y no se clasifica para la Final Four, pues es un fracaso o no es un fracaso, o si estás cabreado con el entrenador o no lo estás, o si le preguntas a Luis Suárez, claro, si tú a Luis Suárez hoy lo llevas a un programa específico de deportes, pues evidentemente el periodista deportivo le tiene que preguntar pues por el desplante que le hizo a Cholo Simeone en el partido del otro día. Si tú vas a un programa de entretenimiento, igual no tiene ni cabida el preguntarle y nadie se va a extrañar de que no se lo preguntes. En un programa de deportes sí se extrañarían y la gente diría que eres un mal periodista si no se lo preguntas. En uno de entretenimiento no. Entonces, por eso yo también entiendo cuando dicen, no, es que claro, es que como os habéis portado tan mal con los futbolistas o con los deportistas, por eso ahora van al mundo Twitch para hablar y no a los programas deportivos. No, pero repito, eso también pasaba antes de que existiera Twitch. O sea, que había entrevistas que le apetecía más hacerlas a un deportista que otras. Y cuando tú invitas a alguien, yo por ejemplo, yo tengo una serie de entrevistas los viernes que es Gracias por venir. Que viene gente pues tanto de la profesión como es deportistas. Seguramente lo que menos hablamos es de deporte. ¿Por qué? Porque esas entrevistas yo las enfoco y las encaro de cara a conocer un poco al personaje. Y de lo que menos hablo, pues seguramente es de la actualidad monda y lironda. O sea, y si viniera Pau Gasol o Marc Gasol, pues le preguntaría casi de todo
de su trayectoria y tal, pero a lo mejor no le preguntaría a Marc Gasol por el partido del otro día con el equipo de Girona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha generado un poco una guerra quizás absurda, si tuviera que ponerle un apelativo. También te quería preguntar, Siro, porque tú te has sabido reinventar, estás en Twitch, estás muy activo en Twitch, haces absolutamente de todo, y uno de los momentos quizás más, no sé cómo definirlo, porque yo lo hablo con la gente y a mí me lo preguntan. De hecho, una compañera mía hoy me lo ha preguntado, Ana López me lo ha preguntado por la polémica entre Juanma e Ibai por el tema de Messi, de la entrevista, del vídeo que hizo Ibai en Sí. París con Messi. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué vivencias tienes? ¿Qué anécdotas tienes de aquella época? Porque al final fuiste tú el mediador en aquel vídeo. Sí, a ver, yo, y lo dije además en Twitch antes de hablar con Juanma y hablar con Ibai. Yo me acuerdo cuando salió el tweet, entonces me acuerdo que en el chat empezaron a preguntarme, a gente metiéndose con Juanma, y yo lo tuve muy claro desde el principio lo que había querido decir Juanma con aquel famoso Twitter en el que parecía trasladarse una crítica hacia Ibai porque él estuviera dentro, invitado por Lionel Messi y no estuvieran otros medios de comunicación, ¿no? O el periodismo tradicional. Y yo, ahora no recuerdo cuál era el texto exacto de Juanma, yo siempre entendí que esa crítica no iba dirigida ni a Ibai, no era criticar a Ibai, y por eso intenté que los dos conversaran, porque me parecía que era un malentendido, y me lo confirmó Juanma cuando hablé con él. La crítica de Juanma no iba hacia Ibai. O sea, yo creo que la crítica de Juanma iba precisamente a lo que hablamos un poco de los departamentos de comunicación de las entidades políticas, sociales o deportivas, en este caso deportiva. Entonces, lo que no acababa de entender Ibai, y digo, Juanma, igual yo tampoco, es que Ibai me parece perfecto que estuviera, ¿cómo no va a estar? Si además pues es el mayor comunicador, o en estos momentos uno de los mayores comunicadores en castellano, en latinos del mundo. ¿Por qué no iba a estar? Si además tenía esa posibilidad, y además él es un tío que a mí me gustan las entrevistas que hace. ¿Por qué no iba a estar? La crítica, y yo ahí sí que me pongo del lado de Juanma, es el por qué la dirección de comunicación del Paris Saint-Germain no acredita a más periodistas españoles e incluso más periodistas argentinos, porque evidentemente, y en cambio, por ejemplo, había bastantes periodistas anglosajones acreditados. O sea, yo entiendo que hubiera franceses, pero y quizás algunos anglosajones, pero no entendía que hubieran hecho ese reparto tan absurdo en el tema de las acreditaciones. Entonces yo creo que la crítica iba hacia ahí, ¿no? No hacia que Ibai estuviera, sino hacia el tema de que el departamento de comunicación del Paris Saint-Germain pasara olímpicamente de los periódicos y de las radios españolas, cuando es un jugador que acababa de salir del fútbol español y que se ha criado y que se ha hecho profesional en el fútbol español, ¿no? Entonces yo creo que la crítica fue más o menos por ahí. Lo que pasa es que yo también entiendo que Ibai lo malinterpretara porque a él le molestó esa crítica o ese tuit, y después que hubiera mucha gente que pensara que era una guerra abierta contra Ibai por parte de Juanma. Y me da la sensación, bueno, no me da la sensación, estoy convencido que no, que Juanma valora el trabajo que hace Ibai, y valora también el trabajo que hacemos ya todos los periodistas deportivos que estamos en Twitch. Es que puede ser que en el caso de Juanma con el tweet, porque hay mucha gente siempre en redes sociales, bueno, esto lo sabemos todos, que quizás también porque no sea el tweet, sino porque sea Juanma el que lo escriba, quizás también tenían muchos. Sí, sí, seguro, seguro también. Juanma que para mí es un tío muy afable y que es un tío muy cariñoso, es muy divertido. A mí me gusta mucho el estilo de radio como lo hace, y porque si no, además seguramente no estaría. Pero bueno, igual a veces la gente se hace una imagen del personaje
que no es del todo real. A mí me ha pasado y no le echo la culpa a la audiencia, o sea, la culpa seguramente es nuestra, tanto de Juanma como mía, ¿no? Que trasladas una imagen que a lo mejor, pues por el papel que te toca interpretar, por el medio en el que estás en ese momento, que no es todo lo real que sería de desear. Y igual a Juanma le pasa lo mismo. Yo creo que si la gente conociera a Juanma personalmente, pues se daría cuenta que es un tío divertido, que es un tío afable, que es un tío cariñoso, que es a lo mejor una imagen que en algún momento ha podido no dar, y es todo lo contrario de lo que yo a veces leo, ¿no? Joder, es que es un chulo, es que no sé qué, no es así, es que Juanma no es así, pero es verdad que precisamente si lo pone Juanma, que en ese momento además, para mí lo sigue siendo, pero en ese momento éramos los líderes de la radio deportiva nocturna, yo creo que lo seguimos siendo a pesar de lo que diga el EGM, pero ahí están las redes sociales y todo, y la llegada que tiene la cadena COPE y el partidazo y tiempo de juego. Pero sí, seguramente si lo hubiera escrito otro, pues no se hubiera malinterpretado. Si lo hubiera puesto yo, lo mismo que dijo Juanma, si lo hubiera puesto yo, que ya estoy en Twitch, que ellos saben que yo tengo muy buena relación con Ibai y con la gente, con los chicos que están en Twitch desde hace ya bastante tiempo, pues seguramente no lo hubieran malinterpretado. Pero bueno, basta que lo hiciera Juanma como para que se montara la de San Quintín, ¿no? Te hago un par de preguntas más para cerrar este bloque, Siro, y hacemos un Sí. pequeño parón por aquello el formato de YouTube, porque no acepta hasta una hora seguida, más o menos, o por lo menos en mi experiencia. Te quería preguntar también por las nuevas formas de comunicar, por Twitch, por YouTube, por todas las redes sociales. Que en ese sentido, ¿crees que el periodismo tiene que reinventarse, que lo enriquecen, que lo perjudican? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que lo enriquece. Yo creo que yo siempre digo lo mismo, no se le puede poner puertas al campo. O sea, y creo que Twitch ha llegado para quedarse, igual que YouTube llegó para quedarse, Twitter 3/4 de lo mismo. Creo que es muy bueno para la profesión. Creo que es maravilloso para la gente que empieza, para la gente que llevamos ya muchos años, para la gente que está estudiando y piensa un día dedicarse al periodismo, incluso aunque todavía no esté en la facultad, porque es una ventana que se te abre, es una ventana más que tienes ahí para mostrarte. Yo siempre digo lo mismo, si Twitch no existiera o si YouTube no hubiera existido, seguramente nos hubiéramos podido perder pues a un montón de chicos que son unos auténticos fenómenos. Y no hablo solo de Ibai, hablo también de Auronplay, hablo de Luzu, hablo de Gref, hablo de un montón de Polispol, de gente que comunica muy bien, de Cristinini, no sé, es que no me quiero dejar a nadie, o sea, todos, ¿no? Shocas, gente que comunica muy bien, que son grandes comunicadores y que seguramente de no haber tenido la oportunidad que les ha dado Twitch o en su día YouTube, no hubieran podido mostrarse y nos hubiéramos perdido unos comunicadores impresionantes, ¿no? Entonces, que nosotros nos tenemos que reinventar el periodismo clásico. No, yo creo que tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos, sí, si eso es llamarse reinventarnos, pues seguramente que sí, pero yo que estoy en Twitch, yo no abandono el periodismo clásico y me encanta el periodismo clásico y no renuncio al periodismo clásico, pero evidentemente los tiempos van evolucionando y yo siempre he dicho y he pensado lo mismo, me quedé corto, pero yo siempre decía, bueno, es que yo en el 2010 o 2008 decía, dentro de 10 años, en el 2020-2021, quedará un periódico en papel de información general y uno de deportes a lo sumo, porque la gente consumirá todo tipo de información la consumirá a través de Internet y a través del iPad, del ordenador, del teléfono móvil, ¿no? Bueno, me he quedado corto, pero en el camino vamos, ¿no? Y en el tema del periodismo radiofónico y del periodismo televisivo, la prueba de que hay que evolucionar y que se está evolucionando y que nos estamos reinventando es que, por ejemplo, sería impensable antes que a lo mejor tengas más audiencia en un podcast de la radio que en el directo que estás haciendo en el día a día. Y ahora
realmente hay programas de radio que tienen más audiencia el podcast que realmente el programa que estás haciendo en directo. Entonces yo creo que ya hemos empezado a reinventarnos y que vamos a seguir haciéndolo porque no queda otra. Y la última que quiero hacer de este bloque, Siro, es preguntarte si después de toda tu trayectoria que tú has cubierto mundiales de baloncesto, Eurobásquet, has estado en los grandes eventos, ¿te quedan sueños por cumplir a estas alturas? No, yo los he cumplido todos. La verdad es que eso no es ir de ahí de pedante, ¿no? O sea, no, es que yo creo que es que he superado mis sueños. O sea, el primer sueño cumplido era ser periodista y periodismo deportivo. Y después el siguiente sueño era poder viajar y conocer mundo. Pues gracias al periodismo lo he hecho. Y después, bueno, te vas marcando metas, objetivos y cosas que ni las habías soñado. Yo qué sé, pues para mí estar en unos Juegos Olímpicos pues era algo que ni soñaba porque no me lo podía imaginar, que yo iba a ser pues uno de los 200 privilegiados. Me acuerdo cuando estuvimos en Seúl, que claro, eran 200 periodistas de todo el mundo acreditados y claro, yo pensaba cuando estaba allí, digo, joder, es que yo soy uno de los 200 tíos que ha estado presente en la jornada inaugural de los Juegos. O sea, no hay más periodistas en el mundo, solo 200 estamos y tal. Y yo soy uno de ellos, un tío de Sarria, nacido en Sarria, en la provincia de Lugo, ¿no? Entonces, la verdad es que no es que se hayan cumplido mis sueños, cosas incluso que ni he soñado, ¿no? Se ha cumplido, con lo cual no. Yo ahora lo que me queda es, no sé si es sueño o objetivo, es seguir divirtiéndome, seguir teniendo la oportunidad de tener un micrófono y una cámara delante y que haya todavía gente que le pueda interesar lo que yo le pueda decir, ¿no? El otro día me preguntaba un compañero de qué es lo que más valoraba de la etapa esta ahora que estoy viviendo con Twitch y le decía que quizás ese otro sueño que tampoco lo hubiera tenido, no es inimaginable para mí, que yo pudiera llegar a 4 generaciones distintas, ¿no? Yo en los años 80, finales de los 70, llegué a una serie de gente o me escuchaba gracias a García, pues me escuchó unas personas, en los años 90 a otra generación, en el 2000 otra, en el 2010 y en el 2020. Y al final, como digo yo, al final soy un rockstar porque he logrado que me escuchen y que me conozcan abuelos, padres, hijos y nietos, ¿no? Bueno, ¿qué más le puedo pedir a la vida y a la profesión? O sea, haber llegado a 4 generaciones distintas, eso es para morirse, o sea, para poder morirse mañana mismo ya con el deber cumplido, ¿no? O sea que no me quedan sueños por cumplir, creo.